Bueno, vamos a arrancar con esta noticia que publica esta mañana en su portada el periódico Milenio, porque pues tiene muchísima relevancia en medio de una discusión sobre qué hacer con el Poder Judicial, ¿no? El periódico Milenio publica que Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, fue denunciada por violar la ley orgánica del Poder Judicial. Esto luego de que se dio a conocer que organizó una reunión en diciembre pasado con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, y pues como invitados a algunos otros integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el texto del periodista César Martínez se detalla que la denuncia se hizo de manera anónima y fue interpuesta en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue interpuesta el pasado 20 de mayo. Milenio tuvo acceso al documento oficial en el que se explica que Norma Piña presionó a los magistrados para forzar la empatía del árbitro electoral hacia una de las candidaturas, ya sabemos cuál, lo cual fue calificado como un acto grave de injerencia con lo que se violentó la independencia, autonomía y neutralidad. La denuncia señala lo siguiente y vamos a leer textual. Al mismo tiempo, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, irrumpió de forma indebida e ilegal el curso ilegal del propio proceso electoral en favor de una de las propuestas partidistas, valiéndose de su alta investidura y de la fuerza y autoridad de la institución que representa para generar condiciones que favorezcan a la candidatura de Xóchitl Gálvez. En el documento acusan que Norma Piña violó 5 fracciones del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referentes a violentar la independencia judicial, invadir competencias de otros órganos judiciales, esto porque reunió a magistrados del tribunal, pues para impedir que sacaran al magistrado presidente de ese momento, Reyes Rodríguez Mondragón. También se le acusa de violentar por participar en algún acto en el cual están impedidos los funcionarios, por no preservar la imparcialidad de la función judicial y por actos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo cual es un grave atentado al Estado de Derecho. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que depende de la presidencia de la Suprema Corte, tiene entre sus labores proponer la realización de investigaciones administrativas con una previa queja, denuncia o informe que la Contraloría haga de su conocimiento. Ahora, pues este procedimiento interno de la Corte señala que será el ministro Juan Luis González Alcántara quien deberá de presentar al Pleno un proyecto en el que se proponga el trámite que se le debe de dar a estas denuncias. También parte de esta denuncia y lo que destacaba el periódico Milenio es que cada una de las pruebas que ellos presentaron en este reportaje fueron parte de lo que se adjuntó para que llegara esta denuncia anónima a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como bien decíamos hace un momento, pues es una denuncia anónima, igual como sucedió con Arturo Saldívar cuando se presenta una denuncia por uno de los casos en los que se veía involucrado. También ahora la Suprema Corte de Justicia va a deliberar si sí la toma o no la toma. Lo que aquí está implicado es que se trata de Norma Lucía Piña Hernández, quien es la ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las personas que está activa dentro de la Corte y que también tendría que ver de qué forma se podría estar analizando y de qué forma se podría estar discutiendo este proyecto, pero que sin duda, si se le dio entrada a un proyecto como el de Arturo Saldívar, que era un ministro que ya no formaba parte de este pleno de la Suprema Corte, pues ahora también con más razón, si se trata de una persona que está involucrada dentro de esta Corte, se tendría que estar analizando qué va a pasar con esta denuncia, porque además ella ha guardado silencio desde ese momento, no ha opinado absolutamente nada, no ha dicho absolutamente nada y nos quedamos únicamente con los mensajes de WhatsApp que le envió a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con eso es lo único que sabemos de Norma Lucía Piña Hernández, y que nos recuerda también a otros mensajes que ya había enviado y que posteriormente ella confirmó. Sí, obviamente esto nos recuerda a la denuncia anónima que sí le aceptó la Corte cuando el sujeto acusado era Saldívar. Pero esto nos lleva a una de las tantas razones por las que la gente pide una reforma al Poder Judicial, porque es la eterna pregunta de quién juzga a los que juzgan, ¿no? O sea, primero sería muy notable que no se aceptara una denuncia en contra de la presidenta,
O sea, porque pues en este asunto del máximo combate a actos de corrupción, pues aunque sea anónima, si ya apuntabas tú, un ex magistrado se aceptó, pues en honor a la institución, pues se acepta una de la ministra para decir, ya se investigó, no es cierto, no pasó nada, no violó todo esto que les enlistábamos y se acabó. Pero primero ahí es un punto, ¿no? De si la van a aceptar o no. Cuando se dijo con Saldívar que no era muy común que se aceptaran denuncias anónimas, pero aún así con Saldívar se aceptó. Entonces, va a ser muy, muy representativo de la Corte si acepta o no esta denuncia. Pero hablaba de quién juzga a los que juzgan. ¿Qué garantía hay de que se va a investigar de manera eficiente y, pues sí, de manera real a Norma Piña Hernández cuando es la jefa de todos ellos? O sea, la ministra de la Corte también es la ministra del Consejo de la Judicatura Federal, o sea, controlan todos y la influencia, lo hemos visto, pues es tremenda. Entonces, es un paso, sí, de que se da esta denuncia, pero hay como muy pocas esperanzas de que pueda llegar más allá. Primero, de que pues en la Corte admitan una denuncia anónima contra la presidenta, y segundo, pues que hay una certeza de que en caso de que se aceptara, se investigara de manera correcta. Además, y un dato interesante, hace un momento les decíamos, por ejemplo, el periódico Milenio da a conocer que este procedimiento que se va a llevar a cabo por parte interno de la Corte y que le corresponde a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que es donde se presenta esta denuncia anónima, dice que será el ministro Juan Luis González Alcántara quien deberá de presentar al Pleno un proyecto en el que se proponga el trámite que se le debe de dar a las denuncias. ¿En dónde fue, en qué casa, de qué ministro fue la reunión de Norma Piña? Fue en la misma casa de este ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que está ubicada en Paseo de la Reforma, en donde se reunieron los integrantes del Tribunal Electoral, en donde se reunió Alejandro Moreno Cárdenas. Se había invitado incluso a dirigentes del Partido Acción Nacional, no quisieron asistir, ellos rechazaron esta invitación que fue organizada por Norma Lucía Piña Hernández. Entonces, aquí también hay un dato interesante, saber qué es lo que va a hacer el ministro Juan Luis González Alcántara, porque está involucrado en este tema. Y no podría tomarlo, de hecho. No podría. O sea, porque es uno de los que está inmiscuido. ¿No? Sí, ahí es algo que como están en activo, tendría que haber un procedimiento para que él no sea una de las personas que esté planeando este proyecto, porque si no es evidente que vamos a ver la corrupción a flote. Pues sí, la protección así de, pues, como Alcántara Carranca que prestó su casa va a decir, no, sí fue corrupta Norma Piña, ¿no? O sea, pues es así de ilógico. Por eso hablaba de que, o sea, la Corte da motivos de sobra para que la gente, o sea, no es una cuestión de que el presidente les haya metido el chip a 36 millones de decirles, ay, vayan por el plan C. No. O sea, la gente ya todo esto lo está viendo y es una burla, ¿no? Este dato que nos das, Perla, de que, o sea, el que tiene que juzgar es el que prestó la casa para la cena. Así es. O sea, sí, porque además... parece hasta mal chiste. Sí, porque ya lo decíamos ayer, por ejemplo, cuando el presidente comenzó a hablar del Poder Judicial y cuando dijo, ya se ha hablado mucho del Poder Judicial, pues sí, ya se dieron bastantes argumentos, ustedes los pueden checar, ustedes también pueden ser parte de las personas que pueden revisar, si no quieren las mañaneras, pero si no hay muchos medios que hemos tomado la manera en que ha actuado en ciertos casos el Poder Judicial y es por eso que ya se ha hablado mucho de esto, que ya hemos visto por qué sí es necesaria una reforma, una iniciativa que cambie ciertos puntos de este poder y claro está que ahí están los argumentos y ahora falta ver qué es lo que va a pasar del otro lado. Ojalá que haya una respuesta pronta ante este proyecto y ante esta denuncia que tiene que dar una respuesta para la persona anónima que llegó a poner, pero que esa persona anónima creo que son los cerca de 36 millones de personas que han votado porque haya una reforma en este Poder Judicial. Pues vamos a estar muy atentos a qué ocurre. Primero, si aceptan y luego, pues, ¿quién la toma? Este personaje se tendría que hacer a un lado. José Luis Alcántara, Juan Luis González Alcántara Carranca, ¿no? De entrada, porque sí, es hasta un mal chiste esto que les estamos contando, pero así están las cosas dentro de la Corte, que, bueno, todo el Poder Judicial está a punto de ser reformado.